hablando, pero para poner el foco en los pisos turísticos que actúan de forma ilegal. Así lo ha denunciado el Ministerio de Vivienda y hay unas cuantas en esta comunidad, Blanca. Bueno, en total hay 700 viviendas que una vez que se impuso la obligatoriedad de presentar el número de registro el pasado 1 de julio, pues trataron de regularizar su situación y esta solicitud fue revocada. En total son 700 viviendas que ahora mismo son pisos turísticos ilegales, que están actuando sin esa autorización. Si vemos por provincias, a la cabeza está la provincia de Huesca con 355 de estas viviendas, Zaragoza 145 y en Teruel 200 viviendas. Y si ponemos el foco un poco más por localidades o por ciudades, vemos que efectivamente Jaca en la provincia de Huesca se llevaría la palma con 104 viviendas ilegales, seguidas de las 31 que hay en Sallén de Gállego y 8 en Huesca capital. En Zaragoza son 131 viviendas las que no han recibido esta autorización y también en Teruel 38, y llama la atención el caso de Mora de Rubiles, que es una localidad bien pequeña, pues con 24 viviendas de turismo ilegales en este momento. Ahora mismo las plataformas que las anuncian deben retirarlas de sus páginas web. Pero bienvenido a ese registro, bienvenido a esa ordenación y bienvenido que los propietarios de las comunidades de vecinos puedan decidir si en su comunidad se permite o no permite este tipo de establecimientos. Es algo que el gobierno debería pensar por qué está floreciendo de tal manera y si no es culpa también de las políticas, de las nulas políticas de gestión de ayuda a los arrendadores durante los últimos años en España. Pues esto decía el consejero de Vivienda esta mañana en el programa Buenos Días, y nos hemos asomado a uno de esos municipios muy turísticos, como es el caso de Jaca, en el que existen algunas de esas viviendas que ha puesto sobre la mesa el Ministerio, turísticas ilegales. Hanna. Sí, aquí en Jaca se han detectado 104 pisos turísticos ilegales. Carlos, alcalde de Jaca, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Estos pisos son pisos que han solicitado ese número de registro obligatorio y no se les ha concedido porque no cumplen los requisitos. Así es. Es cierto que Jaca ya fuimos pioneros en su momento en la regulación de las viviendas de uso turístico, en el sentido de que modificamos ya hace unos años y se dio una moratoria que ya ha cumplido de 2 años también en la regulación de viviendas de uso turístico, en el sentido de que para operar en Jaca con una vivienda de uso turístico tenías que tener o un acceso directo o la autorización de la comunidad de vecinos. Es verdad que con el paso del tiempo, con la modificación de la ley de propiedad horizontal a nivel nacional, ese requisito es imprescindible. ¿Qué quiere decir? Que ahora todas las personas particulares que quieran operar con una vivienda de uso turístico en nuestra población tienen que tener el requisito que marca la ley, que es tener como mínimo autorización de la comunidad de vecinos. Quiero decir que en Jaca, una ciudad eminentemente turística, nunca hemos estado en contra de la vivienda de uso turístico, pero sí que hemos estado muy a favor de la regulación. Ahora ya hay regulación a nivel nacional y ahora se ha detectado, y no me sorprende, pues que en Jaca hay un número importante de viviendas que están operando, viviendas como uso turístico, pero que no tienen esa adecuación a la norma, es decir, esa regularización de lo que nosotros venimos reclamando hace unos años. También estos pisos están ofertados en diferentes páginas web y ahora hay que controlar que estos pisos que se consideran ilegales desaparezcan de estas páginas. Es cierto que nosotros, cuando empezamos la regulación, vimos que había un desequilibrio entre los registros oficiales del Gobierno de Aragón con las que estaban operando en nuestra ciudad, porque solo había que entrar en plataformas tipo Airbnb para ver que había mucha más oferta de la que realmente teníamos regularizada. Por eso fuimos pioneros en la regularización. Ahora ese paso ya se ha hecho como dato objetivo y está claro que en Jaca hay un número importante, hasta 104, según se nos ha dicho, viviendas que no cumplen el requisito para poder operar como vivienda de uso turístico. Esto también nos produce un desequilibrio en la oferta de vivienda de alquiler. Jaca es una ciudad eminentemente turística, pero que también tiene mucho funcionario público, tiene muchos maestros, trabajadores del sector de servicios, hotelería, que necesitan un alquiler de larga estancia y que a causa de estas cosas no pueden encontrar. Entonces, vamos a regular todo esto bien, vamos a buscar ese equilibrio y vamos a ver con las medidas que estamos implementando desde el Ayuntamiento, con los planes de vivienda, si podemos solucionar este tema. Muchísimas gracias, Carlos. Nosotros esta mañana también hemos hablado con Pedro, registrador inmobiliario de aquí de Jaca, y nos ha explicado cuáles son los requisitos para obtener ese número de registro. Y uno de esos requisitos es que la propia comunidad de vecinos apruebe si quiere o no que en esa comunidad haya un piso turístico. Los requisitos para que un piso obtenga el número de registro único de arrendamientos serían, en primer lugar, la obtención del número autonómico, del registro turístico autonómico, y también la autorización de la comunidad de propietarios
Y, por último, es necesario también que no haya alguna limitación. Sí que estamos empezando a detectar, aunque en la mayoría de los casos en los que no existe una autorización de la comunidad de vecinos, directamente el propietario no solicita el número al registro de la propiedad. Pues lo que está claro es que hay proliferación de este tipo de pisos turísticos y lo que tienen que estar es regulados, controlados. Iván. Sí, porque además lo ligo con lo que estábamos hablando antes. En el caso de Zaragoza es verdad que la cifra puede no resultar significativa y que puede no tener un impacto real en el mercado de la vivienda, pero en municipios más pequeños como, bueno, Jaca también es grande, pero es mucho más pequeño que Zaragoza, o Mora de Rubielos, que es un pueblo de unos 1000 habitantes, creo que debe tener Mora, 24 viviendas que se tienen que poner a disposición al final del mercado de alquiler o que salen del mercado de las viviendas turísticas y hay que buscarles una salida, es una cifra importante. Recordemos que el alcalde de Cella, bueno, que el teniente de alcalde de Cella, perdón, ha dicho antes que siendo Cella uno de los pueblos que más ha crecido de Teruel, ha crecido en 90 personas en los últimos años. Es decir, 90 personas, buscar vivienda para 90 personas, pues imaginemos el impacto que tiene conseguir sacar del mercado esos pisos de uso turístico que estaban siendo alquilados ilegalmente. La regulación es necesaria y se está demostrando, en mi opinión sería necesaria otras medidas mucho más drásticas, pero eso es mi opinión. Pero bueno, vemos que poco a poco se está consiguiendo poner coto a este asunto y una cosa que me parece de alabar también, porque y me parece triste que sea noticia, pero es así, es que bueno, que el consejero de Fomento y Vivienda del Gobierno de Aragón esté de acuerdo con alguna de las medidas que esté tomando el Gobierno de España. Es decir, que coincidan ambas administraciones de distinto color político en que, bueno, que este es un problema al que de alguna manera hay que ponerle solución. No me digas que sea noticia que coincidan ambas administraciones, es un poco triste, ¿eh? Es triste, pero es como noticia. Noticia la coincidencia, es decir, pero es que es noticia. Estamos tan acostumbrados al enfrentamiento que la coincidencia te parece una buena noticia. Sí que es una buena noticia. Lo que pasa es que yo creo que hay un tema ahí que... Bueno, hay una palabra que a mí me gusta, que la ha dicho el alcalde de Jaca, equilibrio. Yo creo que lo que hay que buscar es un equilibrio, es decir, bueno, las viviendas turísticas son necesarias para determinados lugares, para que, bueno, pues haya una afluencia de personas, porque coincide, pues eso, con lugares turísticos de Teruel o con lugares turísticos de Huesca, pero tiene que ser un equilibrio, es decir, lo que no puede tener que el peso de la vivienda turística impida algo que yo creo que es clave, y es el alquiler. El alquiler de esos lugares que no se alquilan a las personas que lo necesitan. Por tanto, ha habido una subida tan espectacular de los alquileres que ha hecho que se lleguen a alquilar hasta habitaciones. No sorprende, por lo tanto, que el primer problema que tiene la gente joven, que tú hablabas antes de vocación, pero de condiciones laborales, sea que esa gente joven no pueda alquilar una vivienda. Es decir, por eso sale como primer tema el CIS. Y ahí, por lo tanto, está bien que el consejero diga que está de acuerdo con el Gobierno, pero que también se pongan de acuerdo a la hora de construir viviendas, porque las viviendas no las construye solo el Gobierno de la Nación, las construyen las comunidades y los ayuntamientos. Ahí sí que tiene que haber verdadero acuerdo y consenso para que sea posible la construcción de nuevas viviendas.